Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo. La Universidad Austral se fundó en 1954. Nuestros ex dirigentes cuentan que era un grupo pequeño de trabajadores, docentes y estudiantes, todos haciendo esfuerzos para que este proyecto y sueño de don Eduardo Morales, primer rector, saliera adelante. Gracias a la donación de predios en el sector de Miraflores, hecha por la valdiviana Inés Bicho von Stilfried Afferbeck, su hija María Inés Afferbeck de Allende y Elena Afferbeck Richter de Scalwitz, la universidad pudo contar con los primeros edificios en los cuales se impartieron las asignaturas de las nuevas carreras. Posteriormente, el 24 de abril de 1965, se inaugura la Ciudad Universitaria, fecha en la que la mayor parte de los edificios del campus Isla Teja estuvieron listos, y con ello comienzan los recuerdos, algunos tristes, otros alegres y por supuesto las infaltables anécdotas. Y como la memoria falla, se salta de un tema a otro, de un año a otro, nos adelantamos y retrocedemos en el tiempo. Pero bueno, ya habrá alguien que ordene esta historia. Los entrevistados comienzan hablando de los maratónicos traslados en las Pingüinas, la Grande y la Chica, cuanto el puente a raíz del terremoto del 60 estaba en reparaciones. Salían desde la calle O'Higgins hasta la DAE. Las filas de profesores, alumnos y personal eran interminables. En tiempos de lluvia, dicen, quedábamos como sopa, solo para esperarla y llegar al campus por el lado del puente Pontones. También podíamos atravesar en bote hasta la altura de las casas A. Qué entretenido era. Ahora que lo recordamos, se esbozan sonrisas, hay suspiros y continuamos. Fueron tiempos de mucho sacrificio y a pesar del entusiasmo y compromiso de los trabajadores, comenzaron a aparecer las primeras necesidades sociales. Los sueldos paupérrimos, no tener fechas de pago fijas, malas e inestables condiciones laborales, entre otras cosas, fueron las causas que detonaron la primera idea de formar un sindicato de obreros en nuestra universidad. Al principio con 25 personas, carpinteros, mueblistas, eléctricos, mozos, jardineros, etc. A la par existía un grupo de trabajadores externos que pronto quedarían sin trabajo y aprovechando la coyuntura fueron incluidos en esta nueva organización que comenzaba tímidamente y con ello el número aumentó a 50 personas aproximadamente. Esto se mantuvo más o menos por 3 años. Y siguiendo el relato, se les viene a la mente: ¿te acuerdas que en estos tiempos se hacían los pliegos de peticiones?
Logramos conseguir el préstamo para comprar leña, becas de estudios universitarios, tanto para funcionarios como para sus hijos, el 100%. Más tarde pudimos incluir a 2 representantes nuestros para la toma de decisiones e iniciativas nuevas, en la dirección de personal y en bienestar. Pronto se formó una cooperativa con la cual se tuvo la posibilidad de comprar cuotas Corby, con las cuales varios funcionarios pudieron adquirir una casa propia. Sigue pasando el tiempo y entre 1961 y el 62 nace la segunda organización, llamada Sindicato Profesional de Empleados Particulares Administrativos de la UASH. Para entonces, y en el orden de las relaciones trabajo, la universidad encaró los meses de septiembre y los siguientes el primer pliego de peticiones del personal administrativo. Este sorpresivo hecho, dijo la universidad, fue originado por rumores sin fundamento alguno y rechazado desde el principio por el directorio, no solo con su contenido y en su forma, sino en su naturaleza misma, pues estimaba intolerable para una institución universitaria un estilo de relaciones internas de gruesa presión y animosidades. Solo cuando este pliego de peticiones fue anulado por el propio personal, el directorio consideró y aprobó diversas medidas de beneficio para sus empleados y obreros. Con ello se felicitaron por haber superado el conflicto. Y sigue diciendo la universidad, la política de la administración de ese entonces, para con el personal administrativo y de servicio, fue la de contribuir a su perfeccionamiento y habilitación profesional, pero como una forma de superar la escasa calificación técnica para muchas tareas exigidas, haciendo de muchachos sin oficio obreros especializados y por consiguiente el aumento de remuneraciones correspondientes a esta mayor calificación, debió completar naturalmente estas nuevas medidas. Ambos sindicatos siguen adelante, y uno de los hitos importantes de esta parte de la historia ocurrió en 1965. Viajaron al Ministerio de Hacienda en Santiago, representantes de ambas organizaciones, y con ello lograron la asignación de zona, que en ese entonces era solo para empleados públicos, y nosotros éramos considerados particulares. Unidos también en 1969, con una idea traída de la Universidad de Concepción, obreros y empleados formaron el Fondo de Indemnización con aporte paritario. Los docentes no quisieron ser parte de esta iniciativa. Más tarde, y entendiendo que la unidad hace la fuerza, ambos sindicatos se unen. Realizaban sus asambleas en distintos lugares como La Fraternidad, Cineclub, entre otros, y en la necesidad de contar con algo propio, decidieron comprar a don José Tahuada el terreno que hasta hoy conservamos, lugar que ya contaba con una edificación básica, la cual se remodeló y amplió a partir del año 2000, satisfaciendo en la actualidad íntegramente las necesidades de sus socios, convirtiéndose en un lugar de reuniones, capacitación, encuentros y recreación. Esta propiedad se compró al contado con un préstamo hecho por la universidad y cancelado por los propios funcionarios en 24 cuotas. Como ven, si la deuda externa de nuestro país viene de los tiempos de O'Higgins, nuestros descuentos por planillas datan también desde hace mucho tiempo. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Llegamos a 1973 y ocurre el golpe militar para algunos, pronunciamiento militar para otros, y es imposible separar las historias. La agresión al movimiento sindical se inició tan pronto se instaló el gobierno militar. Allanamientos, detenciones, crímenes y desapariciones forzadas de dirigentes a nivel nacional fueron consecuencia de la violenta represión y nuestro sindicato no estuvo ajeno a ello. Bando número 12. Cancela la personalidad jurídica de la CUT. El decreto ley 133 ordenó su disolución y liquidación de todo su patrimonio. Bando 36. Se dispuso la suspensión de pliegos, elimina los permisos sindicales. El decreto ley número 43 suspende los convenios relativos a salarios,
beneficios y reajustes automáticos de pensiones. En el Decreto Ley 32 se establecen nuevas causales de despido a las ya existentes y con efectos retroactivos. Relatan nuestros viejos que 2 de los dirigentes de la época tuvieron que huir al extranjero. También quisieron expropiar nuestra sede, lo que fue impedido por los dirigentes de esa época, cuyo presidente era el señor Risnel Bustos, enviando una carta al ministro del Trabajo y a la Dirección del Trabajo, lográndose el objetivo. Igual, dice Bustos, teníamos visitas periódicas de los militares, quienes nos iban a patear la sede para tratar de romper nuestras paredes. Otro colega dice: creía este capítulo cerrado, pero todavía me duele recordar cuando se llevaban presos nuestros colegas, profesores y estudiantes. No solo me duele, sino también me avergüenza, lo reconozco, haber sido tan cobarde y permitir que esto ocurriera. Pero el miedo paralizó a muchos y no fuimos capaces de alzar la voz. Era tanto el pavor que al final los funcionarios, por conservar sus puestos de trabajo o hasta salvar sus vidas y la de sus familiares, entregaban información de sus propios compañeros, siendo este el escenario más siniestro que nos ha tocado vivir. Con todo, nuestro sindicato quedó prácticamente desarticulado, y en un marco de dura represión fue que los trabajadores a nivel nacional hicieron sus primeros intentos por reorganizarse. Primero la Coordinadora Nacional Sindical de Carácter Transitoria, liderada por Manuel Bustos, y luego nace la Vicaría Pastoral Obrera a cargo de Monseñor Alfonso Baeza. Bustos y otros dirigentes fueron perseguidos y detenidos, y el 25 de febrero de 1982 es asesinado Tucapel Jiménez, presidente de la ANEF. Mientras nuestro sindicato, como ave fénix, renace de entre las cenizas para seguir velando por los derechos fundamentales de los trabajadores, y ya con ideas renovadas, se fue alejando poco a poco del pensamiento político partidista, entendiendo que esto provocaba divisiones y nos alejaba de la tan verdadera frase «la unión hace la fuerza», y agregando un estilo nuevo, moderno, dialogante, cauteloso, inteligente, comienza poco a poco a recuperar todas las conquistas que se habían logrado anteriormente y que se perdieron en su gran mayoría en dictadura. Y luego de 4 rectores delegados del gobierno militar y de vuelta a la democracia, consigue bajo la rectoría del doctor Erwin Afferbeck en el año 1992 negociar colectivamente. Esto es difundido entre la comunidad universitaria mediante circular número 11 con fecha 27 de julio diciendo: y en conformidad a lo previsto en el artículo 94 de la Ley 19.069, se cumple con informar que el Sindicato de Trabajadores número 1 de la Universidad Austral de Chile ha presentado a la autoridad universitaria su proyecto de contrato colectivo. Firma don Guillermo Urrutia, director de personal. Desde ese entonces no nos hemos detenido. Primero, y tratando de recuperar el prestigio económico que se tenía, en donde cuentan los antiguos, los funcionarios de la Universidad Austral llegamos a estar muy bien remunerados, por lo tanto nuestro poder adquisitivo daba garantías en todas partes y éramos buenos clientes para el comercio y la banca. Esta imagen que se fue perdiendo tras quedar estancado el sistema de remuneraciones que nos regía la escala única. Fue tanta la necesidad que se formó un economato para proteger en parte a las familias con hijos estudiando, ya que ésta compraba mucho más barato directamente a los proveedores, uniformes y útiles escolares principalmente, los cuales se descontaban en cuotas a los trabajadores, idea que se fue desvirtuando con el tiempo y terminó cerrándose. Pero se sigue caminando y posteriormente en materia de sueldos se instala en la mesa la necesidad de crear nuevas fórmulas que permitieran recuperarnos económicamente. Con ello llegamos al reencasillamiento del personal por antigüedad y el aumento de sueldos en forma quinquenal, más algunas asignaciones de cargo o de responsabilidad. Sistema que se ha mantenido, y aunque ha sido una de las mayores conquistas de nuestra organización, se sigue sin dar todavía con la fórmula exacta para que exista también carrera funcionaria y movilidad de personal.
ligada fundamentalmente a la capacitación y al reconocimiento de esta. Temas en los cuales nuestra organización ha trabajado incansablemente. Pareciera que ahora solo hace falta ocuparse y tener mayor voluntad para la puesta en marcha. Con todo, y paralelo a estas grandes conquistas, no solo, decíamos antes, se recuperaron beneficios, sino que también se han sostenido en el tiempo, además de otros logros muy importantes, la mayoría alcanzados con la iniciativa, aporte intelectual, en algunos casos también el económico, el trabajo y lucha de nuestro sindicato. Ejemplo de ello es el avance en cuanto a la indemnización por años de servicio a los funcionarios contratados después del 14 de agosto de 1981, conseguidos en nuestra última negociación bajo la rectoría del doctor Víctor Cubillos Godoy. Decíamos antes un sindicato renovado, absolutamente accesible al diálogo y a los acuerdos, inclusive de lo malo, lo menos malo, y no por una actitud conformista, sino por privilegiar otras cosas más urgentes y siempre a la mayoría, que independiente de sus ganancias por la vía de las negociaciones colectivas, trabaja arduamente con sus socios, para sus socios y su familia. También se destaca la apertura en sus relaciones desde el año 2007, donde se cruza definitivamente el puente después de que nuestras comunicaciones comenzaron tímidamente con el boletín Don Clota en el año 1991, nombre dado en memoria del destacado sindicalista Don Clotario Blest, y solo dentro de la comunidad universitaria. Más tarde aparece el Correo del Trabajador y hoy contamos con una página web y con importantes alianzas con otras organizaciones, las que remontan al año 1985 con la afiliación a la FENATUSH y esta a la CUT en el año 1988. Por lo tanto, nuestro sindicato está afiliado desde este momento a esta última, la cual agrupa a los trabajadores de las universidades estatales, tradicionales y privadas. Esta apertura se ha visto reflejada también a través de los congresos de trabajadores que son organizados por nuestra organización, entre otras importantes actividades que nos conectan y propician una buena relación con nuestros pares sindicales. La educación, cultura, deporte y recreación, responsabilidad y acción social no han estado ajenos a nuestra acción. Respectivamente se destacan el reforzamiento escolar para hijos de funcionarios en matemática, impartido gratuitamente por docentes de este instituto. También se sigue la actualidad con el reforzamiento en inglés a través de los buenos oficios del Departamento de Bienestar y American Corner, pero que antiguamente y por iniciativa sindical nació como el Club de Inglés, también gratuito. Se han aprovechado los convenios de la universidad con el CERNAM, organizando seminarios dirigidos a la mujer trabajadora, la capacitación para los socios en general, ya sea en el ámbito sindical, reconversión y salud laboral. Talleres que al comienzo se impartieron gracias a un convenio entre nuestro sindicato y Prodemo. Y fueron estas iniciativas y la imperiosa necesidad e interés de nuestros líderes y colaboradores de la misma asamblea, de donde surgió una instrucción más formal, creándose el Comité Bipartito de Capacitación de la Dirección de Personal de la Universidad Austral de Chile, quienes, aprovechando el beneficio CENSE, ofrece cursos centrados en 3 ejes fundamentales: competencias laborales, de salud y reconversión laboral, en común acuerdo con el sindicato. En lo cultural, y en el año 1993 nace el taller de folclor Raíces, el que al alero de nuestra organización cuenta ya con una trayectoria de 18 años, cultivando nuestras tradiciones, dejando muy en alto el nombre del sindicato a nivel nacional e internacional. El deporte no ha estado ausente. Grandes satisfacciones se han tenido con las ramas de fútbol, baby fútbol, básquetbol damas y varones, tenis de mesa, rayuela, entre otros. Para esta y otras actividades deportivas se presentará prontamente un proyecto para construir un complejo deportivo en el Fundo Santa Rosa. En lo recreacional, importantes han sido nuestros tradicionales paseos. Y aquí no podemos dejar de contar las anécdotas. Los ojos brillan al recordar tan buenos momentos. Y dicen los antiguos, si los paseos de antes eran muy re buenos
Íbamos a Niebla o a Mancera en barco o en lanchones tirados por barco. El comestible se llevaba en inmensos canastos, las jabas de pilsener, las papayas y las vils. Se hacían ricos asados, cazuelas y todos ayudábamos a pelar papas y a desgranar arvejas. Volvíamos con los canastos livianitos, de las jabas ni hablar, y el cuerpo rojo como pancora, ya que cuando más nos quemábamos y nos descuerábamos indecentemente, mejor lo habíamos pasado. Hoy los paseos se hacen dentro y fuera del país. Y se cuenta con una nueva y hermosa adquisición, que es el Centro Recreacional La Misión, el cual también se está ampliando para uso de capacitación. En cuanto a responsabilidad social, está demostrada en muchos aspectos. Las obras benéficas no han sido menores. Antiguamente se apadrinó al Hogar Belén. El hogar ahora y con el tiempo sendas donaciones se han entregado, haciendo participar a toda la comunidad universitaria, favoreciendo con ello al Hogar Estudiantil Huelihuén, Jardín y Sala Cuna de los Estudiantes Los Pingüinitos, Conín y al Comedor San Francisco, cuya última campaña de alimentos no perecibles ha sido también parte de nuestra celebración de aniversario. Otras fechas importantes también son celebradas por nuestra organización. 1 de mayo, aniversarios, la llamada Cena de los 25 años. Eran y siguen siendo en familia, solo que ahora esta ha crecido. Las fiestas navideñas de antaño también son recordadas por nuestros entrevistados. Eran buenísimas. Bienestar invitaba a los padres y a sus hijos, también a las funcionarias que estaban embarazadas y les entregaban regalos para el futuro bebé, y a las solteras les regalaban un chocolate. Hoy en Bienestar, y a propósito de la historia que nos cuentan, han optimizado y ampliado la entrega de los beneficios de acuerdo a las necesidades que han ido apareciendo en el tiempo. Se sigue teniendo representantes en los consejos, entregando iniciativas nuevas, llevando las inquietudes de la asamblea para ir mejorando el servicio. Larga es la historia, y como ven, nada se nos ha regalado. Cada cosa que se ha conseguido ha sido principalmente con el diálogo, pero también con emblemáticas huelgas y tomas. Hace muchos años cuenta que una duró 40 días, y los trabajadores celebraron el 18 de septiembre en La Zabal. Nunca habíamos visto tan enojado al rector Eduardo Morales, cuenta una ex dirigente. Otra colega dice, y luchábamos hasta que se conseguía un buen reajuste y que en una oportunidad lo pagaron retroactivo. Así es que alcanzó para harto con esa platita, y el rompehuelga, refiriéndose al bono de término de conflicto. Recuerdo que me compré mi primer refrigerador y en otra mi primera lavadora, y además no nos descontaron los días, y ya en los años siguientes, específicamente en el año 1997, recordamos cuando hicimos pedazos un bombo de la Chile, de tanto apalearlo, gritando no al 3%. Entonces no solo no conseguimos el 3%, sino que además tuvimos que pagar el bombo, hoy transformado en nuestro emblemático monumento. Otras cosas se han ido logrando en el camino. ¿Cómo no recordar la lucha de un grupo de madres trabajadoras por recuperar la gratuidad de la Sala Cuna fundada en 1977, por ley y para beneficio de sus funcionarias? La falta de personal hizo universidades y padres financiaran la contratación de más personal, pero este se fue desvirtuando en el camino hasta llegar a pagar mensualidades por el servicio. Esto se corrigió el año 1996. Hoy la Sala Cuna y Jardín Infantil de la Universidad Austral de Chile son los pilares fundamentales para que la madre trabajadora pueda hacerlo con tranquilidad. En fin, podríamos estar toda una noche relatando cada historia vivida, pero al concluir definitivamente estamos convencidos de que fue bueno contar las ganadas y las perdidas. Así lo querían nuestros entrevistados. Sentimos que lo mejor era dejar que las palabras fluyan, aunque no fueran tan exactos los recuerdos, pero esos corazones y mentes llenos de sentimientos hicieron que fuera un deber dejarlos ser. Los errores, las divisiones y las inexperiencias se pagan.
Creemos que un dirigente para hacerlo debe prepararse, o al menos complementarse con el resto del equipo, y no llegar recién a una directiva a realizar experimentos. La inducción debe ser antes y no durante. Cuando el pobre aprende a leer, el rico tiembla. Y son los conocimientos y gran pasión por las cuestiones sociales y no intereses individuales los que escriben la historia de un gran dirigente. Por lo mismo, hemos evitado poner nombres y apellidos a cada logro o cada gestión hecha. También por temor a equivocarnos y no hacer real justicia con quien ha decidido estar dentro y no tomar palco, ocupando el valioso tiempo que nos sobra, corriendo riesgos, resintiendo el trabajo y la familia, para hacer lo que otros solo se dedican a criticar. Y por otro lado queda la convicción de saber que contamos con socios que saben y sabrán discernir entre quienes lo han hecho bien o no, también de quienes le han hecho bien a esta organización y quienes no, lo mismo con los integrantes de nuestra asamblea. Mientras, nuestro sindicato seguirá siendo, como dice su insignia, noble, resistiendo con paciencia y cautela que las cosas no salgan en los tiempos que quisiéramos, y también saber que no podemos tenerlo todo. Principal, porque es protagonista y participa de todos los temas en nuestra comunidad universitaria, también a nivel regional, nacional y mundial. Y poderoso, porque aunque seamos en esencia nobles y dialogantes, no dudaremos a la hora de que aparezcan patrones de fundos en volver a rugir como lo hemos hecho en otras ocasiones. Es nuestra forma, es nuestra herramienta, es justo que así sea.